Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, según donde se encuentre. Estoy muy feliz, muy agradecida de tener aquí mujeres increíbles que van a compartir sobre la experiencia de educar a nuestros hijos fuera del sistema, fuera de la escuela. Primero quiero agradecerle a Yosune, que fue quien convocó e hizo de puente entre nosotras. Una mujer maravillosa que educa a su hijo en casa, que acompaña desde Clon Lara, que es la institución que también acompaña a mis hijos, y que me siento muy feliz de que esté aquí. Marcela, que es una gran amiga e iniciadora y que también educa a sus hijos en casa con la compañía, a su hijo en casa con la compañía de Clon Lara. Y Verónica, que la acabo de conocer y me parece un ser hermosísimo que también nos va a compartir sus experiencias. Lo que tiene este grupo es que cada una, como en todas las familias que eduquen en casa, lo hace distinto. Y eso es lo que van a ver. Yo soy Cata Jaenke, tengo 4 hijos también. Y pues como que cada quien presente, se cuente sus expectativas. Tenemos bienvenidas a Paola y Ana, que ya se conectaron, y se va conectando alguien más, bienvenido. Y vamos a compartir desde nuestros corazones y desde nuestras experiencias. Entonces, como que cada una abra su micrófono y se presenta tranquila y libre. Bueno, pues basta que he hecho de nexo, voy a empezar yo. Soy Yosune, trabajo en Clon Lara desde hace ya 6 años y ha sido el curso pasado cuando por circunstancias ya por fin hemos podido hacer homeschooling. En este caso mi hijo ya es más mayorcito, tiene ya 15 años, es decir, que para el sistema de Estados Unidos empezaría el high school, para otros cursos sería noveno y para los que nos escuchan desde España estaríamos hablando de un tercero de eso. Y bueno, pues voy a dejar ya paso para que hablen los demás, pero creo que es una oportunidad y el cometido de estar aquí principalmente es para todos aquellos que a lo mejor están pensando en hacer homeschooling para que se lleven la impresión de distintas mamás que hacen las cosas de distinta manera, con hijos de distintas edades, para que se puedan llevar distintos escenarios. Hola, ¿cómo están a todos? Cata, muchas gracias por la invitación. Yo soy Marcela Moreno. Yo vivo en Colombia, tengo un niño de 9 años y hago homeschooling hace 4 años. Estoy con Clonlar hace 3 años. Mi niño está en tercero. Y qué rico aquí poder compartirles mi experiencia, que a veces es un poco particular, pero como se darán cuenta, Clonlara se adapta a todas las particularidades de las familias y las necesidades de los niños. Hola, buenos días a todos. Yo soy Verónica, vivo en Perú. Hago homeschooling hace 3 años y acompañada de Clon Lara, un hermoso acompañamiento. Tengo 3 pequeños, uno de 8, uno de 10 y el mayor de 12. Y estamos aquí para contarles esta aventura, una aventura que es emocionante porque tiene siempre sus altibajos, pero aquí estamos para poder ayudarlas y decirles, ¿no? Todo lo que, las preguntas abiertas para que nosotras podamos responder. Bueno, algo que olvidé compartir en mi presentación es que, además de que me llamo Cata Jaenke, tengo 4 hijos. Nunca han estado escolarizados, o sea, pasó mi hija mayor 2 meses por el jardín, y luego ella y su hermano de 17, 2 meses por el colegio, y de resto siempre en casa. La mayor tiene 19, este año terminó con Clon Lara. El segundo tiene 17, luego viene el de 10 y la menor que tiene 7. Y que aquí llegó a presentarse. Y con Clon Lara estamos desde hace como 5 años, creo. Yo creo como, sí, como en pandemia.
eh, ahí. Entonces, sí, creo que no sabemos exactamente, pero bueno, ya me presento, muchas gracias y les dejo la palabra para que cuenten un poquito cómo lo hacen, qué quieren compartir. Bueno, pues en mi caso puedo decir que, aunque yo llevaba, porque he tenido distintos puestos en Clolara, yo he estado durante años acompañando también a familias. No es lo mismo cuando te toca a ti, porque la teoría todo funciona. Y eso que sabes mucho, y eso que lo que una mamá o un papá te cuenta, luego dices, ah, mira, si es que esto también le sirve a fulanita. Y entonces eso es muy enriquecedor, pero yo creo que eso, a lo mejor las que tenemos hijos más mayores, incluso vemos que en un momento son de una determinada manera y luego son otros, de otra manera. Nosotros habíamos estado con pedagogías Waldorf, es decir, que él estaba muy, también muy fuera de a lo mejor de la típica escuela, excepto el último año antes de decir, mira, hasta aquí. Ya no queremos esas rutinas que a él le agobiaban mucho, ¿no? Y le hacían sentirse, empezaba a sentir que no valía. Y entonces yo dije, esto se corta de repente, de pasar de ser un niño alegre, de participativo, a que le encantaban las matemáticas, a no, no, es que yo no sirvo para las matemáticas. Entonces, entre eso también, en nuestro caso también fue porque yo ya podía estar también un poquito más de tiempo con él. Y también otro de los motivos fue las pocas horas que él podía dormir. No sé si sabéis que muchos adolescentes, unos en mayor medida y otros en menos medida, les cambian los biorritmos. Y aquí normalmente los institutos, los colegios empiezan a las 8 de la mañana. Y un niño que aunque no es que no llevase unas rutinas de sueño de a tal hora ya quitamos los dispositivos, la computadora, el móvil, todas estas cosas, daba igual. Le daban la una y a lo mejor él todavía no se había dormido. Entonces es decir, ¿qué estoy haciendo con mi hijo, no? Y más aún sabiendo todo lo que sé. Entonces fue decir, venga, pues vamos a probar. Y la experiencia ha sido muy bonita. No voy a decir que ha sido un camino de rosas, porque un chico de 15 años, por adorable que sea, no siempre va a hacer lo que mamá dice. Y está bien, también, ¿eh? Pero ese tira y afloja también ha sido llegar a ver, en nuestro caso, lo primero que hicimos fue decir, ¿qué quieres estudiar? Hay gente que, por ejemplo, con nosotros sigue el currículo oficial del país, con los contenidos oficiales del país, pero esto no tiene por qué ser así. Entonces, sabiendo que no tiene por qué ser así, decir, vale, ciencias, sí que quiero que sepas de ciencias, pero tiene que ser exactamente física y química, que es, por ejemplo, la que él en ese momento tenía una manía terrible, pues decidimos que no, y que en vez de esa viera astronomía, por ejemplo, ¿no? Y luego él ha sido una combinación de, a veces, yo no me quería poner nunca en el papel de yo sé más que tú. Y entonces yo te vengo a contar mi película y te vengo a hablar de mi libro. Sino a veces ha sido ir descubriendo cosas juntos. Otras veces sí que me he puesto más en el rol de profesor, por ejemplo, en matemáticas, pero no lo he hecho yo sola. Por ejemplo, también sabíamos de una serie de canales gratuitos que funcionaban muy bien y páginas que funcionaban muy bien. Y en nuestro caso, que ya es un niño más mayor, nos ha ayudado muchísimo. Sobre todo también él a responsabilizarse, al irse responsabilizándose poco a poco. Porque partíamos de una situación siempre hay un profe que me va a decir, bueno, mientras él estaba en lavado no había un libro para decirte vete a la página 7, pero sí que había alguien que me va dirigiendo. Ahora estamos pasando a ese yo como estudiante me hago responsable de lo que estoy haciendo. Y ya me callo, que si no, hablo yo todo. Bueno, creo que sigo yo. Bueno, Juan David estuvo en jardín, estuvo como en dos o tres jardines y fue una experiencia muy difícil. Él realmente no se adaptó a ningún jardín. Y empezó la pandemia. Nosotros teníamos planificado entrar, que él entrara a un colegio, ya lo íbamos a entrar a los 15 días y comenzó la pandemia y pues no pudimos. Luego, durante la pandemia, empezó
mi mamá enfermarse. Entonces, esto se siguió alargando porque no podíamos estar en contacto con otras personas por la grave enfermedad de mi mamá que vivía con nosotros. Y yo le pregunté a Catalina, ¿qué hago? Pues homeschool, empieza a enseñarla en la casa y así empezamos. Y otra particularidad de la pandemia, o sea, la pandemia creo que definió empezar con el homeschool, porque él empezó, mi papá le había regalado un pianito chiquito recién nacido a él, una cosita chiquita, y pues se aburría en la pandemia, entonces empezaba a tocar el piano, pero nos sorprendía que tocar el piano sin seguir los colorcitos, las teclas como todos los niños lo aprenden, sino él era oído, a oído. Y le encantaba ver videos de YouTube de piano, de órgano, y empezamos a contratarle profesores, pero ya como que los profesores se quedaban corticos por el nivel de él. Dijimos, no, él tiene una capacidad extraordinaria en esto de la música y creo, y ahí definimos seguir con el homeschooling a pesar de que la pandemia se terminó. Pero yo sí necesitaba estructura, yo necesitaba como alguien que me guiara porque estaba como perdida, además yo trabajo, entonces era una situación como una familia muy normal dentro de un querer que no es muy normal, que es un homeschooling. Y ahí encontré a Clon Lara, gracias también a Catalina, y sentí que pude estructurar un poquito mejor, un poquito mejor como lo que queríamos, pero a medida que ha pasado el tiempo, realmente la educación de Juan David, los aprendizajes se han guiado por Juan David, por sus intereses. No solamente tiene un interés muy grande, una pasión muy grande por el piano y todo lo que tenga teclas, clavecín y órgano, sino por sus intereses en pintura, es demasiado artístico, ¿no? Y también empecé a ver que él no aprendía de la misma manera que los otros niños, ¿no? O sea, él no era muy intelectual, muy de libros, sino él aprendió a leer moviéndose. Yo lo compré alfabeto Montessori y lo ponía a hacer carreras y así aprendió a leer. Entonces, entendí que tal vez no iba a encontrar un colegio tradicional y que lo mejor era seguir con el homeschooling y creo que ha sido lo mejor porque él ha podido o sea, sí, adaptar lo que quiera aprender a sus intereses. Entonces, a los experimentos, a la música y además le queda un montón de tiempo para tocar su música. Yo digamos, la práctica música diariamente, pero por ahora lo hace jugando y hace sus composiciones y él cree que es Bach y que Beethoven y se ha disfrazado no sé cuántas veces de Beethoven en Halloween y él disfruta y eso no lo hubiera podido lograr creo que en otra educación tradicional. Actualmente él tiene un profesor de clavecín, le encanta el barroco y tiene profesor de música en una universidad aquí del conservatorio en Colombia. Y bueno, creo que eso es pues es mi experiencia particular, y con su pasión y con su talento particular en la música, el homeschooling ha caído de perlas a nosotros. Esa es mi experiencia. Continúo yo ahora. Al igual que Cata, la pandemia también nos orilló a buscar otra alternativa de educación, ¿no? Porque hasta ese momento mis hijos sí estaban escolarizados, estaban en el sistema educativo, ¿no? Pero realmente la pandemia nos mostró la terrible cara de la educación, ¿no? Que se vive probablemente en muchos países, ¿no? Las deficiencias, las falencias que hay en los que se llaman educadores, ¿no? No voy a generalizar porque probablemente hay, hay, hay educadores que sí, ¿no? Pero tampoco tuve una experiencia muy buena y la experiencia la pasé con los tres, ¿no? Mi hijo más pequeño estaba en lo que acá en el Perú se denomina educación inicial, en el nido, ¿no? Y fue muy chocante tener una profesora que quería que un pequeño de 4 o 5 años resuelva fichas, 30, 40 fichas, que las haga en minutos, en el tiempo, los cronometraba, ¿no? Y a mí el estrés que tenía mi pequeño era mucho, ¿no? Tanto que se ponía a llorar. Fue muy caótica la pandemia, ¿no?
Entonces, en ese momento decidí que debía buscar, que debía pedir ayuda, ¿no? Y en ese momento la persona que me dio la mano fue mi hermana, ¿no? Ella siempre tenía una visión muy diferente de repente a toda la familia, aunque no hace homeschooling, siempre le gustó averiguar otras alternativas de educación y estaba muy metida en lo que era Montessori, ¿no? Y ella me ayudó a dejar, porque en realidad dejamos un poco de lado el colegio a pesar de que ellos estaban en el colegio y los empezamos a ayudar desde el punto de vista de ella, ¿no? Y a medida que íbamos avanzando, yo sentí la necesidad de que no era correcto que mis hijos estén en el sistema educativo, ¿no? Empecé a buscar otros colegios, pero lamentablemente no pude encontrar uno que en ese momento eh, llegara a satisfacer las necesidades, ¿no? De mis tres hijos, ¿no? Porque yo tengo tres pequeños, ¿no? Entonces, buscando otras alternativas, porque yo no sabía nada de lo que era homeschooling, llegué a encontrar en internet bastante información de lo que era homeschooling, ¿no? Y entonces empecé a averiguar y averigué la situación legal primero en mi país, hablé con mi esposo y empezamos a buscar dónde podíamos apoyarnos, ¿no? Y no dejar a mis hijos tampoco al aire, ¿no? Entonces, en ese momento fue cuando encontré a Clon Lara. Encontré a Clon Lara y la verdad que desde ese momento ha sido un acompañamiento. No es fácil hacer homeschool, ¿no? No es fácil sacar a tus hijos del sistema escolar y de repente tener toda la presión mediática social, ¿no es cierto? Porque ¿qué va a pasar con tus hijos, no? Y, y en ese momento Clonlara fue una gran ayuda, ¿no? Y al igual que Marcela, yo también necesitaba estructura, ¿no? Y me dieron el acompañamiento y yo también necesitaba prepararme para eso bueno, no es lo normal de repente, ¿no? Porque igual hay mamás que no realizan este paso, pero yo me he formado como guía Montessori, ¿no? Porque sí me gusta esa pedagogía, pero no, cada uno de mis hijos es diferente, cada uno es una estrella, un mundo diferente, ¿no? A mí me gusta y me encanta Montessori, pero no siempre hacemos Montessori, porque a ellos tampoco ¿no? La pedagogía Waldorf también nos ha servido un montón, ¿no? Ellos han aprendido las tablas de multiplicar con el círculo Waldorf, ¿no? Y jugando, juegan, cantan, hacen las tablas y así se las han aprendido, las tablas de multiplicar, ¿no? Creo que el juego es una herramienta muy importante en la educación, ¿no? No solamente en el homeschooling, también debería ser integrada en los otros tipos de educación, ¿no? Pero lo que me ha dado el homeschooling es conocer a mis hijos un poquito más. Digo un poquito porque creo que me falta, ¿no? Y también cambiar de mirada es desaprender, ¿no? Y es un camino difícil que llevamos, creo que todas, ¿no? Porque todas venimos de un sistema educativo tradicional y tenemos todos los paradigmas de ese sistema educativo, ¿no? Y llegar a ser homeschooling te abre un poquito más la mente, ¿no? Te abre un poquito más la mente y te ayuda a desaprender para volver a aprender. Y esto no solamente nos sirve a nosotras como mamá, que lo que debemos hacer no es el papel o el rol de profesoras, ¿no? Porque no lo somos. Lo que debemos hacer es acompañar o guiar a nuestros hijos, ¿no? Y ese acompañamiento, no, como dice Yosune, no solamente significa hay materias que nosotros les vamos a poder enseñar, pero hay otras materias que debemos apoyarnos en otras alternativas, otros profesores de repente, ¿no? Yo también el mayor de mis hijos, le encanta la música también. Y es un amante de la cocina. Creo que cocina mejor que yo, la verdad. A sus 12 años es un mini chefcito que cada día nos sorprende y hace cosas pero increíbles, ¿no? En Clonar, por ejemplo, tienen bastantes clubes y a veces hay muchos de ellos que son llevados por chicos de high school. Y este semestre pasado hicieron cocina creativa, ¿no? Ha sido maravilloso, pero todos los niños han hecho unas cosas maravillosas
pero Sebastián me mandaba unas fotos y yo decía, Dios mío, ¿está en el club de cocina o está en clases de repostería? Decía yo. Porque tenía un ingenio, invenciones, y bueno, esa es la maravilla de dejarlos llevarse por sus pasiones, ¿no? Claro que nosotras como mamá también tenemos que guiar ese camino, ¿no? Y mis otros dos pequeños también les gusta la música. Mis papás les regalaron un órgano y andan aprendiéndose canciones solos, o sea, no los he metido a clases de música, ¿no? Y cada día se retan a aumentar la velocidad de lo que aprenden, a estudiar. Y en ese momento, ¿cuál es mi rol? Ahora yo tengo que ver la forma de ponerles un poquito de estructura de la música, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Gracias, Verónica. Yo les comparto sobre mi historia. Como les dije, mis 4 hijos no han ido al colegio. Todo llegó porque una vez cuando la mayor, pues que tenía 3 años, había entrado al jardín, me enteré que existía el modelo homeschool y me pareció interesante, lo probé por un tiempo, para mí era un tiempo, y empecé con los libros del jardín que había comprado, como les calificaban, compré los sellos iguales a los del jardín que tenía la profesora y traté de montar un escritorio y una zona escolar en mi casa. Esto estoy hablando, ella tiene hoy 19, o sea, hace 16 años. Y empezamos nuestro modelo de educarnos en casa. Digo educarnos porque creo que la que más se educó fui yo. Eh, y ella comenzó a hacer los ejercicios del jardín y cuando llegaba el momento de calificar, mi primera pregunta fue, ¿quién soy yo para calificarla? Entonces empecé con la pregunta, bueno, ¿y cómo crees tú? ¿Qué crees que en esto debes tener? Entonces ella se ponía el sellito. Luego yo dije, estos ejercicios son absolutamente aburridos. O sea, esto es perder el tiempo las dos. Entonces le dije, usa tú los libros como quieras y luego tú te calificas si tú quieres calificarte. Entonces, los libros y sellos duraron yo creo que 2 semanas o 3 en nuestra casa en uso. A veces se usaron más. Y empezamos a ver qué era lo que se podía aprender en la vida, salir mucho a parques. Para mí el primer proceso fue cambiar el tiempo y el ritmo, porque yo me di cuenta que siempre estaba de afán, entonces ponerme al nivel de ellos, pues la mayor tenía 3 y el menor 1, entonces poder caminar a su ritmo, poder observar cómo ellos pasar una tarde mirando hojitas o hormigas en el parque. Este empezó a ser mi proceso de educación para mí misma. Y empecé a encontrar el aprendizaje autodirigido, que es el nuestro. Entonces, el nuestro, mi palabra es auto. Autodirigido, autoaprendizaje, autogestión, autorresponsabilidad, auto todo. Yo no dirijo nada, soy demasiado caótica y mis hijos son demasiado estructurados. Entonces creo que si yo llevo las riendas, pues para ellos no funciona. Son ellos los que van llevando la pauta de sus cosas. Yo acompaño. En el proceso de todos estos años, lo primero que hice fue con un grupo de mamás, hicimos una, como una organización que se llamó En Familia, se llama En Familia porque sigue funcionando, donde nos reuníamos, donde hacíamos reuniones de acogida, donde nos encontramos a que los niños jugaran, se hicieron cursos, entonces hay clases pues en ese entonces hubo para los que hoy ya son adolescentes y adultos y ahora para pues los chiquitos a veces nos encontramos y hacemos cosas. Nos encontramos desde ahí porque es un chat en donde todos nos participamos y nos encontramos los locales. Hay chats como de todas partes entonces si vivo en Chía, entonces Sabana Norte, si estoy en cualquier parte, ahí hay un chat y se pueden organizar actividades. Y antes de pandemia, un mes antes de pandemia, tenía una adolescente, un preadolescente, un niño y una bebé. Y ahí sentí que me iba a enloquecer. Tenía autoaprendizaje autodirigido en casa,
pero con esas etapas del desarrollo y con una bebé recién nacida, yo dije, hasta aquí llegué y mandé a los dos grandes al colegio. Busqué el más libre de los más libres, duraron un mes en que los evaluaron en todo, quedaron en el nivel que se suponía que debían estar. Cuando los metí me decía mi papá, ¿tú qué vas a hacer? Ellos no saben nada. Además que el juicio de los que no tienen ningún tipo de dirección, sino se autodirigen, es si tú, el juicio de mi papá fue, como, si tú los criaste como animales. Entonces, yo le dije, pues si yo estoy en lo correcto, los niños tienen la capacidad de aprender y van a estar en el curso que les corresponde. Si no estoy en lo correcto, estamos muy a tiempo para ponerles profesores particulares y que los nivelen. Entonces, pues sea el que sea, está bien. Presentaron todos los exámenes, quedaron en el curso que se suponía. Y esto me parece importante porque quedaron en el curso que se suponía sin currículum, sin profesores, porque en esa época no tenían profesores, y en proceso autodirigido, o sea, sin mamá diciéndoles qué aprender. Y quedaron en lo que se suponía. Para los que tengan mucho miedo de que eso no pasa, sí puede pasar. Y ahí lo que sentí el primer día que los dejé en la puerta del colegio fue, ay, ¿yo por qué he hecho esto sola todos estos años? ¿En qué estaba pensando? Qué emoción tener a alguien que le diga a uno qué hacer y no estar en esta angustia que he vivido todo el tiempo. Entonces, cuando vi que el colegio no funcionaba para nosotros definitivamente, dije, tiene que haber algo, y ahí apareció Clonlara, y ahí, en nuestro caso, ha sido que una vez lo decía, creo que Yosune, y es una tercera silla. Entonces, nuestro proceso funciona, es que los niños viven, disfrutan la vida, el aprendizaje con los grupos en que toman clases de ciertas cosas, hacen otras muchas solas. Para mí el juego libre en la primera infancia es fundamental, entonces juegan mucho, 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 mucho todo lo que pueden juegan. Aquí hay pantallas, entonces a veces tienen horas restringidas de tecnología, porque el papá trabajaba en tecnología y hace 2 años nos divorciamos y es como se comunican con él, entonces hay tecnología y hay que aprenderla a manejar. Ese es mi mayor reto con los chiquitos. Pocas horas, hay apoyo de muchas plataformas y al final del semestre traducimos todo eso que pasó en los informes de colegio para que eso se pueda ver, y ha sido algo hermoso. Esta traducción lo que nos dio a nosotros como regalo es que ellos pudieron formalizar sus procesos de aprendizaje, porque antes lo que sentían era que no sabían nada. O sea, ya igual habían pasado por un colegio, ya los habían evaluado, ya tenían un nivel, pero como nunca había habido formalizaciones, sentían que no sabían nada. Ahora sí. Y además hay un adulto diferente a su mamá que los ayuda a armar sus procesos de aprendizaje y que sí es ordenado y no como su mamá. Entonces es maravilloso que tengan todas estas visiones. Y esa es mi experiencia para que los que están aquí vean cómo hay diferentes maneras de estructurarlo, de vivirlo. Y abro el micrófono para preguntas. El que quiera, si quieren por preguntas, si quieren por chat, pueden hacerla y nosotros la leemos. Ahí también mando el mensajito para que lo lean y lo tengan presente. Nosotras leemos y contestamos. La pregunta puede ser a una de nosotras que les llamó la atención algo que dijo, puede ser a todas. Y mientras, a ver, si hay preguntas de una vez, comenzamos, y si no, yo lanzo una. Ya aquí entramos a charla. Hola, yo tengo una pregunta. Ahora, ¿me escuchas ya? Te Sí, escuchamos, vale. perfecto. Eh, bueno, me llamo Paola, soy de Colombia y ahora estoy en España, Portugal, en Portugal. Yo hago homeschooling con mis hijos, tengo dos de 11 y 10 años, Aitana y Alejandro. Alejo estuvo escolarizado, eh, bueno. Y bueno, la cuestión no fue muy buena, pero bueno, a principios tomamos la decisión de estudiar en casa porque planeamos el viaje para España. Entonces en ese lapso era como sacarlo del colegio y empezar pues a escolarizar.
ya digo, a hacer homeschooling. Ya yo llevo 9 años más o menos, sí, haciendo homeschooling, pero a mí me llama algo la atención de lo que tú acabas de decir, es el proceso de autodirigido. Yo eso lo he estado, como que me llama mucho la atención porque a pesar, para ser honesta, yo llevo un proceso que me ha costado porque es como que es el mío, ¿no? Como que ensayo, prueba y error, como que esto me funciona, vale, esto ya no me funciona, esto voy a ensayarlo, si me sirvió, entonces suelo escoger o optar por las diferentes metodologías, lo que me funciona y lo dejo. Pero me gustaría saber cómo lograste la cuestión del autodirigido, ¿no? De no estar ahí, de ser más bien, yo soy una acompañante, pero a veces siento, me da la impresión de que estoy ahí como, por aquí sí, por aquí sí, por aquí no, por aquí sí, por aquí no. Entonces me gustaría, es como que siempre dices tú que lograste como ese autodirigido con tus hijos, a mí me gustaría saber como que cómo lo hiciste, o sea, cómo caíste en cuenta de que es así, que así lo tengo que hacer. Bueno, para mí vino desde lo primero que me quité, el primer paradigma que me quité para poder llegar a un autodirigido fue el ver distinto a los niños, porque como que desde el sistema escolar y desde lo que yo había aprendido, el niño era una copita vacía que teníamos que llenar con todo el conocimiento que había. Entonces, cuando siento que el niño es una copa llena, perfecta, que tiene toda la capacidad de aprender y que yo estoy ahí para cuidar esa copita que siga manteniendo esa capacidad de aprendizaje, cambia todo el proceso de educación, porque ellos ya vienen completos y entonces esa es la base para el auto, porque ya están completos, ya son curiosos y es cuidar esa capacidad de aprender. Entonces, por ejemplo, cuando yo les hablo de por qué las pantallas son las cosas que sí restringo, por qué solo hay este tiempo de tecnología, yo no les digo porque sí, sino les explico que pues dicen que soy muy aburrida explicándoles solo el cerebro. Tu cerebro está en construcción y funciona de esta manera. Entonces las pantallas están diseñadas de esta y no te sirven y pues ellos son muy chistosos porque a veces dicen, mami, no puedo dormir, ven, me hablas del cerebro, que esto me duerme. Y entonces es aprender también a no tomarme esas cosas personales, sino pues esa es una oportunidad para volverles a repetir cómo funciona el cerebro y para mí eso es lo que genera los autos. Si ellos entienden cómo opera, cómo funciona su cuerpo, su cerebro, y por qué es que no estamos dejando eso. Entonces el otro punto, cuidar mucho, mucho sus preguntas. Para mí lo más sagrado que hay en el aprendizaje de los niños es las preguntas. Entonces, cuando hay una pregunta, buscamos contestarla, pero no solo yo, sino que lo busquen en distintas partes, que busquen distintas fuentes. Y cuando les doy mis respuestas, esta es mi opinión. Y luego, cuando ya investigaron, ¿tú qué piensas? Entonces van creando criterio. Cuando veo que hay un desafío, para ellos en el aprendizaje, pues ahí sí entro e intervengo como, mira, creo que las matemáticas son importantes porque esto y esto y esto, normalmente eso no dura más de una semana, porque después me convencen que no y que como ellos las estaban abordando era mejor, entonces volvemos. Pero también es darme permisos de cuando algo me angustia a mí, explicarles por qué y traerlo a la casa. Entonces ellos me pueden dar argumentos de por qué no y pues la que se tranquiliza soy yo. Y lo que yo he ido entendiendo es que los miedos son míos, no de ellos. Ellos tienen la capacidad de aprender. Y mucha paciencia. O sea, de todo lo que te dije es como este pedacito y esto es la paciencia y la confianza. Porque hemos tenido momentos, por ejemplo, mi hijo, el que hoy tiene 17, a los 13 duró un mes que se acostaba y miraba el techo y yo le decía, ¿qué haces? Y me decía contando puntos. Y yo miraba el techo y yo decía, pero yo no veo puntos. Entonces, fue tener la paciencia para dejarlo transitar ese tiempo y el día en que se levantó y que dejó de contar puntos, no, fue que yo me desesperé y le dije, mira, no veo los puntos y ya no resisto más, levántate y haz algo con tu vida. Tuvo, algo se estaba, yo no sé,
debía estar en algún ajuste neuronal, en alguna poda de neuronas, en alguna cosa de esa etapa, porque cuando se levantó hizo lo que hubiera hecho en el mes que llevaba sin hacer nada y vi que había consolidado un montón de cosas que antes no. Entonces empezó a hacer teatro, empezó a hacer lectura, empezó a hacer un montón de cosas que nada. Con la lectura, por ejemplo, cuando era el momento de aprender a leer, para mí, ¿qué es? El ejemplo es lo más importante. Entonces yo leo, yo me la paso estudiando, que yo, el otro día me decía mi hijo, mami, qué poca fe me queda, qué poca esperanza me queda de que tú tienes 44 años, vas a cumplir 45 y no paras de estudiar. Yo le dije, pues que a mí me encanta estudiar, yo creo que yo estaré en la clínica a punto de morirme con un libro estudiando. Esa soy yo. Entonces, copian. Ellos copian lo que ven hacer. Entonces, yo quiero que lean, leo mucho y les leo de manera especial, amorosa, leemos cuentos. Entonces, pues, todos leyeron sin que yo les haya enseñado a leer. Y cuando hay que formalizar, formalizamos. No sé, ese es como lo que yo he vivido. Vale, gracias. Buenas tardes. Hola, mi nombre es Paola y yo estoy en un grupo de Sabana en Familia, el que comentó Cata, y por eso supe de esta reunión. Yo apenas tengo un año en homeschool y yo fui la que una vez escribí, Cata, en Sabana en Familia. Oiga, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo quiero renunciar todos los días a hacer homeschooling y acabo de empezar. ¿Por qué? Porque pues siempre han estado escolarizados, yo tengo 4 hijos y, y solo con una, la mayor, estoy haciendo homeschool porque la segunda me dice que no la ponga en homeschool, que eso no es para ella y que a ella no le gusta, porque cuando estuvimos en pandemia a ella no le gustó y me dice que yo necesito ir a hablar con la gente, yo necesito ir a hablar, yo necesito jugar, yo necesito, o sea, no le gusta. Y me dice que no le, pero entonces cuando ha visto que estoy en la casa con la hermana, entonces a veces como que se muestra un poco interesada, o sea, mi hermana está con mi hermana está con mi mamá todo el tiempo, ¿no? Entonces, el tercero lo puse apenas el año pasado, de 4 años y medio, en el jardín por primera vez, nunca lo había puesto. Y pues le ha ido bien, está contento, pero él no quería al principio, ¿no? Entonces, le ha ido bien, está contento, pero entonces, ¿qué me sucede ahora, no? Que pues como hay unos en homeschool y la bebita que tiene 2 años, bueno, la niña que tiene 2 años, que precisamente les estoy hablando desde la clínica, porque estoy en la clínica con ella, pues claro, la tengo en casa, por supuesto. Entonces, ¿qué me pasa ahora? Claro, ella desarrolló una ansiedad muy ansiosa, le tuvieron que terminar en un buen colegio y todo lo que han hecho, pues si algún error se ha cometido ha sido por la ignorancia, pero lo hacían con mucho cariño y mucho amor. Yo tengo que reconocer eso del colegio donde estaban mis hijas. Entonces, desarrolló mucha ansiedad. Entonces, ella la tuvieron que terminar el último mes, era calendario B, la tuvieron que terminar virtual, ¿ya? Ella tiene un diagnóstico del espectro autista de alto funcionamiento. Bueno, ya ni sé, la neuróloga dice que a ella no le parece, la diagnostica, bueno, en fin, pero tiene hiperlasitud y tiene escoliosis. Parece que hay algo físico que causó todo como en caída, pues todo va. Entonces, bueno, yo no traté de empezar algo, yo mirando todo y lo que más leía era, no empieces con cosas, deja un tiempo porque presionas a la niña, te presionas tú, te vuelves un 8. Y bueno, empezamos hasta octubre porque ya terminó en junio y en octubre compré los libros no sé si lo han escuchado, Seton Homeschool en Estados Unidos. Y pues ahí vamos, he aprendido un inglés hermoso, pienso que bien, bien, muy estructurado. Por supuesto, la que más está aprendiendo soy yo, pero ¿qué sucede? Claro, como su hermana está en el colegio, su hermanito también, ella me dijo ya hace un par de días, ya me aburrí, quiero volver presencial.
ya quiero volver presencial, ya me di cuenta, el homeschool es aburrido. Me parece que fracasé pero bueno, sirvió porque se calmó. Hubo momentos muy duros, diciembre y enero fueron muy duros porque se enfermó y no, el manejo de las neuronas, ella tiene 12, cumple 13 en septiembre, de sus emociones, perdón, fue difícil, fue muy, muy difícil, ¿no? Entonces, ya está más tranquila, la vemos muy, muy tranquila, muy conversadora. No, pues otra Magdalena, ya. Lo que sucede es que, bueno, o sea, no sé si les ha pasado a ustedes, parece que no, volver a colegio y pues entonces me dice, nosotros cambiamos de colegio a uno que nos quedara más cerca, vivimos en Chía y el colegio queda en Chía, el anterior quedaba en Cajicá, en la zona de, o sea, los que están por fuera, Cajicá es otro municipio diferente a Chía, que se supone que es cerca, pero en Chía se volvieron muchos trancones, entonces quedaba en la zona de fincas y nos estábamos demorando mucho. Entonces, este colegio pues nos queda muy cerca de la casa, pero es diferenciado. Es de solo niñas, las niñas y los niños están aparte, y mi hija siempre quería un colegio de solo niñas, entonces ella está con el tema que ella quiere volver presencial, pero a un colegio de solo niñas. Pues por supuesto, en el colegio donde está mi hija no la quisieron recibir, ya porque no tienen ese tipo de inclusión. Entonces, ha sido, no, pues, ha sido muy difícil, ¿no? Porque tengo que buscar la inclusión y que en Colombia no se da una inclusión real, porque es difícil que haya una inclusión. Para eso está el homeschool, ¿verdad? Para diseñar uno mismo como cada hijo, como decía una mamá, Marcela era, que descubrió que a su hijo le gustaba la música y que no hubiera podido darse cuenta si hubiera estado en un colegio. Es lo mismo acá, o sea, ella ella se distrae mucho, ella, sí, entonces en un colegio, claro, si se distrae la van a coger, mira, tienes que sentarte, tienes que estar haciendo, pero ella sí aprende. Y pues bueno, es como lo que dirían floja, pero sí está prestando atención, sino que ella se dispersa mucho. Entonces hay que tener una paciencia, porque y yo soy Zoila, o sea, yo no tengo una persona que me ayude constante, entonces yo tengo que parar que el almuerzo, que la chiquita, que cuando ella se duerme un poco más, que puedo trabajar mejor con ella. Pero ella se cansa porque ella tiene hiperlasitud, entonces no le gusta escribir, leer, jaja, yo tengo que estar leyendo y los libros están en inglés. Entonces, y un inglés que no es como, pues ya al nivel de ella, ya es más profundo. Pero lo que quiero pues, preguntar es como, yo te veo, Cata, como yo no sé, como que has logrado mucho y parece que fue como fácil, pero verdad que no fue, pero es que no sé qué hacer. Ella quiere volver, también hay un tema, ella está dispuesta inclusive a ir a los colegios en Bogotá, los cuales yo no puedo pagar porque son colegios de niñas costosísimos en Bogotá, católicos. Entonces, son muy, muy costosos, ya no quedan colegios diferenciados realmente y que tengan inclusión. Entonces, estoy como en esa lucha en cómo, qué hacer, cómo, porque todo es no. O sea, los deportes cero, no quiere nada, por fin aceptó, abrieron una academia de baile, de reggaetón, música urbana, y ahí está. Y nos ha ido bien, está contenta. Entonces yo le dije, mira, si quieres, vas todos los días por la tarde y bailas. No, 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 tampoco así, tampoco así. Entonces no quiere ningún deporte. Ahí vamos con el baile de música alternativa, música reggaetón. Y parece que quiere piano, algo, clases de piano o algo así. Ay, entonces, ay, qué pena, esto se me despertó la bebé. Ay, hola. Ay, lo cerré. Hola. Ay, qué pena, se despertó la bebé. Paola, yo no sé si Olga querías contestar a Paola de lo que tenía o es otra cosa distinta. Digo, por no colarme. No, mira, hola, mucho gusto. Cata, no sé si te acuerdas de mí, yo pasé por Danlenco con mi hijo Emilio, tomando unas clases de robótica. Ya, tuve la oportunidad de hablar contigo, pues me encanta este tema que están tratando hoy del homeschooling y pues quería agregar un poquito más a la mamita que estaba hablando, me disculpa un poco la voz, que estamos como en un pico respiratorio, estamos saliendo de una congestión.
Entonces, solo agregarles, yo tengo mi hijo, Emilio, tiene 7 años. Él está diagnosticado entre el espectro desde los 2 años. Empezó a hablar a los 4. Nosotros estamos haciendo homeschooling desde hace año y medio. Eh, y bueno, estoy en una página, aparte de Sabana Norte y todo lo que incluye aquí del homeschooling de la Sabana y de muchas partes de Colombia, porque estoy en Colombia, vivo en Cajicá. Estoy en una que se llama Autismo sin Escuela. Entonces, la experiencia mía es de los dos lados. Mi hija mayor tiene 19 años. Ella estuvo en colegio tradicional hasta la pandemia. O sea, es decir, 10º y 11, ella terminó en nuestra casa. Y eso nos sirvió un montón porque le abrió un mundo de posibilidades. Le encantó tanto que siguió su universidad en España, pero la hace de manera virtual. Entonces, desde ahí y desde el diagnóstico del niño, que llevamos toda su vida en terapias, porque lo primero para ellos es conseguir un medio de comunicación, puede ser hablado, escrito, el que sea, antes de abordar cualquier otra cosa, antes de que aprenda a leer, que aprenda a escribir, o a sumar, o a restar, es importante que aprenda a comunicarse, ¿sí? A veces los papás nos preocupamos más, es por esa diferencia de mi hijo está primero, en segundo, en tercero, o sea, no. Y lo que dijo la mamita de Perú, hay que desaprender para volver a aprender. Y eso me tocó a mí sacudirme un montón de la experiencia con mi hija mayor, que siempre ha sido una niña excelente, uno en todo, o sea, los retos con mi hijo Emilio, de 7 años, ya fueron completamente distintos, solo con el hecho de que nos pudiera decir algo, de que nos hablara. El día que él me dijo mamá, que tenía 4 años, o sea, fue una cosa absolutamente maravillosa. Pero desde ahí no hemos terminado en el crecimiento. Pasé por 3 colegios diferentes en Chía y Cajicá. Cero inclusión. Creo que la inclusión es mucho más que te digan inclusión en un colegio. Es como una voluntad de querer hacer. O sea, te pueden presentar mil cosas, pero si no hay esa voluntad, no se logra nada. Entonces, después de la última experiencia con él, porque el médico siempre nos decía que tenía que socializar, socializar, que fue nefasta, devastadora para él, porque cualquier cosa que tú hagas con un niño entre el espectro, el reversazo es terrible y volver a lograr lo que alcanzaste te puede tomar meses. Entonces, pasar para él por el frente de la puerta de un colegio es crisis segura y todavía es crisis. Entonces, abordamos el homeschool con esa idea que me estaba sonando en la cabeza desde hace mucho, 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 porque lo vi con mi hija en 10º y 11, y pues ella ya tiene 19, 20, cumple este año, pero no me animaba. Entonces, como esa banderita roja o esa alerta ya en ese colegio, como me dijo tu corazón, haz lo que tú puedes hacer. Y sí, estoy de acuerdo con Cata, o sea, estoy completamente sorprendida de lo que logran los niños en su espacio, a su tiempo, sin aceleres, sin presiones, sin comparaciones, sin estadísticas, sin mediciones, y vamos dándole cada vez logrando más cosas, consiguiendo más cosas dentro de su diagnóstico, dejémoslo aparte, porque ellos tienen que forzarse 2 veces más para lograr algo. A esta mamita que la veo como angustiada, lo primero es como enfocarse eh, en que él esté bien o que la niña esté bien. O sea, lo demás viene por añadidura. Como le dijo Kat, ellos van a aprender solos. Y cuando aprenden no van a parar, ellos ¡pum!, siguen creciendo. Que los tiempos no son iguales a lo que nos dicta la sociedad hoy día, no importa. Lo importante es que ellos avancen y que estén bien, ¿no? Eh, yo creo que nuestro hijo llegó a la vida a enseñarnos eso, a tomarnos las cosas con más calma, a valorar lo más importante, a tener compasión por la otra persona también, y de que sí se puede, que siempre se puede, ¿sí? Si no, si hay miles, pero sí se puede. Si no se logra hoy, mañana será, y si no es mañana, pues
y a tener esos tiempos de, si no lo logramos, entonces paramos, retomamos y seguimos adelante. Estudiar muchísimo, digamos en la condición del espectro autista, hay que estudiarla un montón, montón para poder ayudarlos. Em, pues en mi caso las terapias, de verdad, yo hasta ahora puedo tomar bien el homeschool al 100% porque me la pasaba era en terapias, era un caos total, todos los días, de todas las terapias que se puedan imaginar, porque pues el tiempo nuestro era corto para que nuestro hijo pudiera hablar. Em, pero pues no es fallecer, es como lo único que yo digo, que siempre hay una luz y que sí se pueden, y confiar en ellos siempre, confiar en ellos, es que nosotros, el problema somos nosotros, ni siquiera son los chicos, somos nosotros, las expectativas están muy altas, el problema es nuestro. Ese es mi aporte y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Olga, de verdad, sí. Paola, yo creo que has hablado de unas cuantas cosas. Lo primero, gracias también, porque imagino que estás pasando un momento muy, muy complicado. Un apunte, un breve apunte. La pandemia, lo que hicimos o lo que hicieron no era homeschooling. O sea, que ese sentimiento que puede tener tu segunda hija de yo no quiero, lo que ella tuvo es, imagino que como la mayoría que lo han vivido los niños y niñas y los adolescentes, ha sido más bien como un castigo. Pero eso no era homeschooling. Por otro lado, yo también querría volver a hablar de esas necesidades de cada niño, de aquí venimos, empezamos a hacer homeschooling por muchas formas distintas. Está desde porque hacen deporte, porque les encanta la música, em, porque tienen la etiqueta, y me da igual qué etiqueta sea, me da igual porque me da igual que sea de otras capacidades, que tenga TDA, que tenga es decir, cuando por el motivo que sea nos encontramos con que el colegio es el que no se adapta a las necesidades reales del niño, muchas veces son los padres, las madres los que decimos, espera, hasta aquí, que mi hijo me es más importante que todo el sistema escolar, ¿no? Incluso en países como el nuestro, donde son todo palos en las ruedas para hacer homeschooling. Y por otro lado, también querría hacer un poquito de hincapié, no extenderme mucho por dejar hablar a las demás, pero es también ese socializar, porque también has hablado sobre esa parte de todavía no se encuentra qué quiere hacer, ¿no? Em, Porque esa parte de socializar, que también suele ser la típica pregunta, bueno, ¿y vuestros hijos cómo socializan? Tal. Pues socializan de muchas formas. Por ejemplo, en Clolara sí que es cierto que tenemos clubs, como antes hablaba Verónica, puntos de reunión, pero en todas esas actividades extraescolares, y me da igual que sea música, teatro, que hagan huerta, que haga bailes modernos, que encuentren un espacio donde estar con otros chicos, o más mayores o más pequeños, porque esto es decir, todos los de 9 años tienen que estar juntos y todos los de 15 tienen que estar juntos, pues hombre, a lo mejor uno de 7 años con uno de 17 en ese momento vital no tiene mucho en común, pero a veces en los colegios también es decir, no, solo con los de mi edad. Y además, lo de socializar, que estoy socializando, esa media hora de recreo. Entonces sí que escuchemos a nuestros hijos, es lo que han estado diciendo las mamás anteriormente, escuchemos a nuestros hijos qué necesitan. Y a veces también los niños piden, decir, mamá, yo es que quiero volver a un colegio. Yo ya he tenido, no en mi caso, pero sí que he tenido familias que los chicos tenían de repente otras necesidades y también yo creo que hay que escucharles y da igual un poco lo que nosotros queramos, sino también escuchar qué quieren ellos y sobre todo el por qué quieren eso. Porque muchas veces es que a lo mejor paso demasiado tiempo solo, pero si por la tarde fuera a teatro, fuera no sé qué, a lo mejor preferiría seguir estudiando como estudio. Entonces yo creo que hay que escuchar lo que nos dicen, pero también lo que no nos dicen, qué hay ahí. Y bueno, dejo a ver cuál es la opinión o si alguien más también te puede aportar algo más, Paula. Gracias. Paola, digamos, las dos pasamos por algo parecido, pero como en espejos opuestos, ¿no? ¿No?
o es niños distintos que no se pueden acoplar como a una educación tradicional. Yo pienso, y en mi experiencia, el primer desafío, primero es desescolarizar, confiar, bajar las expectativas y entender que homeschooling no es el único método de educación y cada niño es distinto, ¿no? Juan David, yo le he preguntado muchas veces, ¿quieres ir al colegio? Y me dice, no, pero es un niño muy social. Entonces he tenido que buscar espacios donde él pueda socializar. No, el colegio no es como el único espacio donde él puede, o sea, él es completamente tajante en que no quiere entrar a un colegio porque no le gusta la manera en que los colegios normalmente enseñan. Mm, pero gracias a cómo el grupo se mueve, especialmente en esta zona de Chía, he encontrado otros niños y otras formas de que Juan David socialice, cursos, clases y todo esto. Yo pienso que el homeschooling no es uno solo, hay miles, como colegios, hay miles de formas de hacer homeschooling. Y lo primero es que nosotros como que nos centremos, no nos carguemos, porque yo tengo un niño y mucha gente me dice, ay, qué fácil con un solo niño, ¿no? Es muy difícil porque un solo niño pide, no tiene con quién jugar, entonces pide mucho, entonces a veces yo me siento como abrumada, digo, no puedo más. Yo me alejo, tengo que cuidarme a mí misma, ser compasiva conmigo misma, para yo poder entender a mis hijos y entender a los otros. Entonces, esa es como mi recomendación a todas las mamás que siempre hemos tenido, que si practicamos el homeschooling siempre nos abrumamos, sea como sea, yo me baso en profesores, por ejemplo. Pero igual nos abrumamos, nos centramos, encontramos un espacio, nos tranquilizamos y así podemos ser compasivos con los demás y ver, primero nos cuidamos para cuidar al otro. Y no te preocupes que fijo vas a encontrar el método, fijo vas a encontrar el método con ellos. Si otros los hemos encontrado, tú lo vas a encontrar. Hacer homeschooling es de gente, de mamás muy fuertes y de mamás que tenemos una berraquera, como decimos en Colombia. Si hijo, tú lo vas a encontrar, la forma. Muchas gracias. Para acotar algo chiquito que me llegó aquí la pregunta es, mi hija se graduó a los 19 porque para mí antes no es la educación está muy afanada y como que los papás quieren que los niños salgan a los 16 años del colegio con un montón de cosas y para mí los 19 para terminar era bonito, entonces cuando yo llegué a Lara me dijeron en qué curso llegarían y pues yo hice cuentas que terminaran de 19 y en ese curso los coloqué. Entonces esa es la razón por la que termina de 19. Y aprendieron, y cuando se hacen procesos libres, ellos aprendieron a leer hacia los 7 años, mostraron que leían, pero leyeron de corrido cuando lo mostraron y hay estudios que en donde miraron distintas edades en que los niños aprendieron a leer y lo que encontraron es que a cierta edad todos los niños llegaban al mismo resultado sin importar si habían aprendido al 1, a los 3, a los 7, a los 9 años se habían nivelado. Entonces, pues como que para mí lo importante es desarrollar la parte sensorial, el conocimiento de ellos mismos, el disfrute de la vida, el conectar con sus cuerpos y todo lo demás llega solito. Entonces, eso es mi... Y no es fácil, esto es más difícil que haberlos mandado a un colegio donde terminaran a los 16 y he querido claudicar, yo creo que desde el día 1 hasta la fecha con mucha frecuencia, pero pues cada vez, yo todos los años hago revisión de colegios y voy a los colegios y los miro y los busco. O sea, la verdad lo hago 1 o 2 veces al año y voy, miro todos los colegios, hago presupuesto, todo y siempre concluyo que están mejor en la casa que en el colegio, entonces he seguido. Y pues hago esto todos los años desde hace 16 años. No, no es que sea fácil. Ya vi que no soy la única, ok, listo. Sí, también he chequeado colegios que yo me decía a mí misma cuando llegué a vivir a Chile hace 7 años,
Yo jamás iría a ese colegio y hasta los jetes me den cuenta, ay, tal que sí funcione. O sea, muy, muy chistoso. Estoy con la cabeza, sí. No sé si hay alguna pregunta, ya vamos cerrando. Si alguna de las mamás que está aquí tiene como que algo que la angustie y vea que le podemos contestar, sino como de despedida dejar un mensajito de lo que más nos ha servido, que le puede servir a los papás que están pensando en hacer homeschool como el mayor descubrimiento, el ajá más grande. Dale, Yusef. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un gusto escucharlas, muy bonitas experiencias de todas, realmente son inspiradoras. Yo tengo dos pequeños de 8 y 10 años, que recién acabo de cumplir, me confundo un poco. Y ellos sí están asistiendo a un colegio. Yo estoy en Arequipa, Perú, y hay un colegio que busqué mucho, es de la pedagogía Baldo. El detalle es que es solo primaria, entonces ahí viene ya mi angustia de saber qué voy a hacer, porque no hay continuación en ese aspecto, y sí estaba buscando hacer homeschooling desde el principio, pero yo sí siento que no he podido, no me terminaba de organizar entre las cosas de la casa, y mis hijos chiquitos, y sentía que no les estaba dando lo suficiente. Entonces encontré este colegio muy bonito, con profesoras que acogieron a mis hijos muy bien, y dije, no, pues ellos también, ¿no? Durante la pandemia también hicimos algo, no lo clásico, sino que los profesores nos enseñaban a nosotros, nos mandaban PDFs, audios, videos, libros, y nosotros éramos los que teníamos que enseñarles a nuestros hijos. O sea, prácticamente empezamos a ser profesores de nuestros hijos. Y no, como te digo, no me pude organizar. Entonces, a veces ni siquiera alcanzaba a hacer las cosas que nos mandaban los profesores, que si uno lo ve objetivamente, era poco. Y digo, pucha, y eso es primaria, mis hijos eran chiquitos, uno inicial, uno en segundo. Y digo, eso es poco, imagínate cuando sean más grandes. No, creo que el homeschooling no es para mí. Sentí eso, pero también tengo ese bichito que me dice, pues no quiero ponerlos en un colegio regular. Estamos haciendo ya un trabajo en familia que siento que se va a cortar en el momento que entren ya de educación regular. Y, y bueno, sí quisiera saber un poco más del proyecto, pero más que las experiencias que sí sirven, sino esa partecita de ver cómo es, ¿no? Porque no me imagino cómo es que mandan o envían o guían a los padres para que acompañemos a los niños, especialmente en secundaria, cuando ya los temas son más amplios, los niños tienen más, como se dice, es más diversidad, ¿no? Ellos están interesados en muchas más cosas, incluso cosas más profundas. ¿Cómo los acompañamos, no? ¿Cómo es ese trabajo de homeschooling que yo todavía no lo termino de cuadrar? De repente mis hijos entran y lo hacen súper bien y se sienten súper bien, pero yo también necesito como mamá la tranquilidad de saber que sí, por lo menos estoy encaminada, ¿no? Tal vez no que lo haga bien, pero por lo menos estar encaminada. Y eso, si me pueden ayudar, por favor. Bueno, yo creo que Yosun es la que mejor te contesta porque puede consolidarnos a todas rápidamente. Bueno, yo lo intento. A ver, algo que digas, necesito saber esto, digo, porque si no yo se me conozco y te puedo terminar aquí en media hora y tampoco es cuestión. ¿Alguna cosa que digas esto, por favor, sí, porque es lo que más necesito? Porque, bueno, otra cosa de las que has dicho, tus peques ahora estaban en la escuela Waldorf, que solo es primaria, y cuando llegue secundaria no hay escuela Waldorf. Yo ya he estado ahí y los niños salen preparados, porque dentro de, a ver, yo también en el momento que tuve que elegir un colegio, todo lo que había. Y es lo único que me convenció. Solo que luego me mudé y ya no había y luego al final hemos terminado haciendo homeschooling. Yo creo, puedo estar equivocada, que lo que han dicho, es que ya lo hemos dicho, pero quiero hacer de nuevo hincapié en ello. Por un lado,
respetarnos a nosotras mismas, respetar nuestros ritmos, saber que no somos perfectas, que no vamos a hacer todo de forma perfecta, que también es un aprendizaje para nosotros como madres, como padres. Y cuando nos ponemos en ese lugar, decir un no, porque a veces, muchas veces sentimos como madres de no estar dando la talla. Yo voy a poder acompañar a mis hijos y me da igual que sean pequeños que mayores, porque cada uno está en un momento vital, que el pequeño, a lo mejor los problemas del pequeño son unos, los problemas del mayor son otros, que realmente no son problemas, son el momento que están viviendo, pero nosotros a lo mejor lo podemos ver como un problema y sobre todo eso, yo voy a estar a la altura, vas a estar a la altura, porque no te tienes que medir con nadie. Lo que tienes que hacer es, va a haber días malos, como ellas han dicho también, y yo también lo digo, no, esto no es un maravilla 24/7, no, hay momentos en los que hay malos días, pero yo algo que me digo a mí misma, que aprendí de otra mamá, era a lo mejor el día no ha ido todo lo bien que yo quisiera. A lo mejor en ese momento estoy frustrada con mi hijo, con mi hija, pero mañana le voy a volver a ver con ojos limpios. No con el enfado que puedo tener hoy, no con el miedo que puedo tener hoy, no con todas esas emociones que me están paralizando, sino mañana es un día nuevo y puedo hacer las cosas de otra manera y puedo comunicarme con él o con ella de otra manera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ya miramos al niño o al adolescente. Al final es el mismo caso. Les miraremos ya a lo mejor incluso hacia arriba, les miraremos, pero volvemos a lo mismo, a escuchad a nuestros hijos, escuchar a vuestros hijos, pero escucharles no con lo que se supone que vosotros queréis oír. A lo mejor lo que os digan no os va a gustar nada, pero vamos a darles el espacio de estar de tú a tú. No de nuevo, que también lo hemos dicho antes, no, es que yo sé más que tú, es que yo estoy por encima, es que yo sé lo que es mejor, que muchas veces cuando miramos un poco más adentro, lo que aparecen de nuevo son miedos nuestros y solo nuestros. Y ahí yo creo que Cata nos ha podido contar mucho de una forma muy gráfica todo ese desaprendizaje que ella ha hecho y que, bueno, que otras a lo mejor todavía no estamos tan avanzados, pero que seguimos haciendo. Las cosas que por nuestra educación que hemos tenido hayan podido ser de una manera, no significa que para nuestros hijos tengan que ser de esa manera. Y cuando lo hacemos desde, y ya resumo, desde respeto a nosotros mismos y respeto a ese ser maravilloso que tenemos delante, las cosas fluyen. Y en el momento que no fluyan, hay que volver a mirar desde dónde estoy mirando. ¿Qué emoción realmente hay por debajo de todo esto en el que él no me haga caso, el que ella no me haga caso, el que ahora esto no funcione? A veces los niños también, lo que servía antes ya no sirve ahora. Antes la otra mamá Paola nos lo ha contado. Entonces a veces es decir, uy, esto ya no sirve. Bueno, pues vamos a ver ahora. Vamos a buscar un nuevo lugar en el que estemos todos contentos. Y ya, que si no yo me enrollo mucho, perdonadme. Y sumo, creo que Yosune nos dijo lo más importante y algo que es desde el punto de vista práctico que a veces angustia, que es ya el contenido, cómo va a llegar a los niños. Lo que ocurre, por ejemplo, en mi caso con Clon Lara es, yo lo que hago con mis hijos es que salgo una vez al mes no, al principio del semestre nos sentamos, nosotros le decimos que es nuestra cita de planificación, nos vamos a un restaurante rico o a un café rico, lo hago con cada uno por aparte, tenemos nuestra cita en la que ellos me dicen qué es lo que quieren aprender, qué les interesa, hablamos de eso, los escucho, les doy ideas, como que se habla todo lo que nos gustaría, soñamos, nos desafiamos mentalmente mutuamente y luego con eso ellos hacen su cita con el asesor con la asesora de Clon Lara y hacen como un plan de estudios, ellos les mandan una tablita, ella es súper juiciosa con una tablita, tema por tema lo vuelve como qué podrían hacer, les manda una lista de recursos
recursos gratuitos, pues todo lo que les mandan a los míos es gratuito. Ya ellos con eso, como aquí es auto, entonces ellos se sientan, verifican qué quieren hacer de eso. Supongo que en algunos casos las mamás intervendrán más en cómo o el papá o el que esté a cargo, cómo pasa esto. Los míos, entonces de ahí arman su plan de estudios y arrancan. Cuando están frenados, que no pueden, que no saben, pues o hablan con la asesora si es que hay un material que no les sirve, si hay algún contenido que no encuentran y ella se los da. Y cuando es que mentalmente o emocionalmente se sienten bloqueados, también a veces lo hablan con la asesora, pero cuando lo que necesitan es mamá, entonces me dicen, mami, necesito que tengamos, y ellos me devuelven y me dicen, una cita porque me siento bloqueado y quiero hablar contigo afuera de la casa, entonces nos vamos. Normalmente me dicen, mami, vamos a tomarnos un cafecito, los dos grandes, entonces nos vamos a nuestro café a conversar del tema, me cuentan y vuelven a seguir en lo suyo. Digamos que así funciona con los grandes aquí. Creo que puede haber más dirección, menos dirección. Este es el caso como más auto, pero te da la guía de que van a llegar como por temas que aprender, como aprender documentos. Digamos que eso se puede hacer y eso es lo menos importante. Lo más importante es todo lo que dijo Yosuri. Pero como sé que cuando estamos pensando en homeschool nos asustan los que lleguen los enlaces, por eso también lo agregué. Natalie, creo que tiene preguntas, que abrió micrófono. No. Yo acá oyendo juiciosa, es que me entré un poco tarde, pero estoy cachina. Ah, bueno, bienvenida. Listo, no sé si quiere algún añadir algo o hay una pregunta final para que ya y hacemos el cierre que fue como lo más importante que aprendimos en este proceso y que se pueden llevar todos los que están escuchándonos de un tip, el tip más, el más de todo lo que han aprendido que le puede ayudar a la gente en su casa. Voy a lanzar yo primero. Yo creo que ya lo han dicho, pero uno es la paciencia, otro es que nosotros como mamá no nos creamos las supermamás que hacemos todo, ¿no? Que somos humanas, nos vamos a equivocar, nos vamos a sentir de repente días muy pesados, pero la sonrisa o lo que aprenden nuestros hijos días después que nos vamos a dar cuenta de eso va a ser satisfactorio, ¿no? Y creo que tenemos que pensar que los niños no deben, lo que deben hacer es aprender con amor y aprender con gusto, con diversión y con juego, ¿no? Entonces debemos de sacarnos de que los niños tienen que hacer una clase porque tienen que memorizarlo o porque es un contenido que tienen que aprender, ¿no? Desde las matemáticas hasta las ciencias, los niños lo van a aprender, pero nosotras tenemos que acompañarlo para que lo logren aprender en un camino de amor y de juego, ¿no? Porque yo les voy a decir que el juego es una herramienta maravillosa para que aprendan, ¿no? Y los contenidos los captan, pero muy bien, ¿no? Entonces, solo eso, ¿no? Bueno, yo quiero como seguir. Yo pienso que el mayor trabajo, más que en los niños, es en nosotras mismas. Y nosotros traemos creencias de la educación y de toda la experiencia que hemos vivido y miedos que, que se los transmitiremos o lo tendemos a transmitir a los niños, ¿no? Entonces yo pienso que lo más importante es una autorreflexión de nosotros mismos. Yo siempre he dicho, y como que con esta frase quiero terminar, es que Juan David, nuestro hijo, nosotros confiamos en él. Y él sabe que haga lo que haga, sea músico, sea carpintero, haga lo que haga, nosotros lo vamos a querer no por lo que haga, sino por su ser. Y si ellos sienten eso, nos da tranquilidad, una inmensa tranquilidad a nosotros y a ellos también le vamos a pasar esa tranquilidad. De ahí parte todo. No es hacer el homeschooling, no meto a un colegio, no lo meto a un colegio, es mejor, es peor. Primero, uno de los consejos que les doy, no comparemos, no nos comparemos y no comparemos. Mm, y
Y de ahí viene todo, yo creo, ¿no? De ahí nace todo. De ahí nace la tranquilidad que nos va a permitir observar con sabiduría a nuestros hijos y sentir lo que ellos más necesitan. Así ellos no lo digan de frente. De ahí parte todo. Creo que ese es lo último, lo único y lo principal que quería decir. Bueno, pues yo por comentar algo que os podáis llevar para quien estéis pensando en hacer homeschooling, o bueno, o puede que también para los que ya llevemos tiempo nos puede servir, es hacernos una lista de preguntas de dónde no me veo yo, qué miedos tengo. Ahí necesito a lo mejor todavía formarme yo un poquito de qué es esto de homeschooling, o necesito a lo mejor hablar con más mamás y papás de cómo lo hacen ellos para hasta... Porque ya os digo, os adelanto, yo llevo bueno, yo conocí Clolara, y con Clolara homeschooling cuando me acuerdo que llevaba al bebé aquí en la mochila y ahora tiene 15 años. Y hace 6 años es cuando la vida me puso el regalo de poder acompañar a familias. Pero una cosa es la teoría, y ya os pueden contar todos los papás, mamás, tíos, otras familias, otros amigos, de cuál ha sido su camino de homeschooling, que hasta que no empiezas el tuyo, va a haber cosas que desde aquí se ven muy bien, pero una vez que nos metemos dentro del camino, tanto para bien como para mal, no porque vayan a ser problemas, no, no, también satisfacciones. Entonces se aprende haciendo. Consejo, no tenéis por qué hacerlo solo. Nosotros, por ejemplo, Clolara es una escuela muy libre y todos bueno, casi todos los lunes nos reunimos y os mandaremos información por si alguien quiere saber más de Clolara, de cómo lo hacemos, de cómo acompañamos. Pero yo creo que independientemente de que vayáis de la mano de un colegio como Clolara, que vayáis libres, que como queráis, que tengáis una red de apoyo, que a lo mejor solo es una persona, a lo mejor es solo una amiga. Digo amiga porque estamos aquí mayoritariamente mamás, pero es ese poder compartir, ese poderte nutrir. Hay incluso ahora mismo decir, tenemos familias, ¿no? Que a lo mejor viven en un cafetal, que están ellos solos, que la casa más cercana está a no sé cuántos kilómetros, pero sí, aunque sea de forma virtual, espacios como este, lugares como este donde puedo ver a otra mamá, puedo escuchar lo que la pasa, puedo comentar lo mío, creo que eso también es importante. Entonces, no hacer este camino, creo que eso sí que es la recomendación que os puedo hacer. Gracias a todas. Yo lo que diría, como recogiendo también un poco lo de todas, es abrazar nuestra humanidad. Si hoy me comparé y me angustié porque hoy estoy absolutamente angustiada y llegué a la reunión familiar y entré en pánico, a mí me ha funcionado hacer una lista de todo lo que he logrado y que los otros no. Y así bien sangrona, viendo lo bueno mío y lo que los otros no. Y me relajo porque soy humana y porque había aprendido a compararme. Entonces, abrazo que me comparo y miro lo que he hecho bien, lo que he hecho mal, y si necesito hacer un plan, lo hago, así lo rompa a los 3 días, pero lo hago para sentirme tranquila. Entonces, recojo estar en paz. Y abrazándonos humanas. Y si siento que algo pasó con los niños que me preocupa, lo hablo con ellos y cuando me equivoco, se los digo. Y entonces así cambié la culpa por oportunidades de conversación. En algo que estudiaba estos días decían, no hay relaciones tóxicas sino terapéuticas. Entonces cuando se me fueron las luces hoy, después me siento y hacemos terapia juntos. Y y lo que más me ha servido de todo es acordarme que yo era niña, cómo era cuando tenía la edad de cada uno de mis hijos, y a veces desde ahí relacionarme, jugando, o sea, acordándome que yo soy la adulta y que soy quien está a cargo, pero aprovechando la oportunidad de jugar con ellos y aprender con ellos y ver el mundo con ellos, cambiar el ritmo, por donde empecé desde cambiar la velocidad de caminar y la forma de hablar, porque es que el que más gana, o sea, eso es maravilloso para los niños, pero el que más gana es uno, porque eso se nos olvidó. Entonces, esa sanación del niño interior, eso es volver a conectar con nuestra esencia. Y cuando nosotras lo hacemos,
le damos ese regalo a ellos. Entonces es el gana-gana más bonito que puede haber. Ese es mi más tip. Les agradezco mucho, mucho a todas las que han estado. Aquí está dando Yosune para los que vean en YouTube y no tengan esta información. Entonces Yosune nos dice en Clon Lara, pueden escribir a info.es@clonlara.org. Y el teléfono es más 34 623 19 70 73. El horario es de España de atención y ahí les van a informar las cosas. Gracias a todos, porque es un espacio increíblemente amoroso y como decía Yosune, no están solas, no se queden solas, no importa si es plataforma, no plataforma, lo que sea, permítanse sentirse acogidas. Y no importa si hacen homeschool o no, o están en la casa. Este acogimiento, esta acogida de hacer redes de educación y crianza es muy importante para nosotras, porque los niños solitos no están creciendo. Entonces, unámonos, porque somos nosotros los que estamos sembrando una nueva humanidad. Muchas gracias a todas, un abrazo fuerte, 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 y seguimos en contacto. Chao, chao.